Estamos con Leonardo Fariña. Él está en una situación especial porque está sometido a un régimen de protección de testigos, por lo tanto va a estar casi no expuesto a la cámara, con lo cual usted va a ver escenas un poco raras porque nos va a ver mucho a Nico y a mí, y además la cámara no va a cortar la edición, con lo cual va a ver que en algún momento va a tener la cámara comportamientos desprolijos. Vamos a hablar de todo lo que ha aparecido en estos tiempos en los medios vinculado a la declaración de Fariña, y también vamos a hablar de cuál ha sido su situación judicial en los últimos 2 años. ¿Cómo estás, Leonardo? Habló Fariña. Por primera vez, desde que está libre, pero por primera vez desde que se arrepintió, desde que contó toda su verdad a la justicia y que permitió todo lo que estamos viendo en los últimos días. Habló por primera vez, lo hizo en exclusiva con Carlos Pani, nuestro compañero que está con nosotros. Y hoy, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo está, Fernando? La nota se va a ver completa en Odisea. En Odisea vamos a mostrar esta entrevista, que es una entrevista rara. Especial, vos la decías. La situación de él es especial, salió una nota especial. Salió una nota especial porque la situación de él es especial. Primero, desde el punto de vista, te diría, institucional, jurídico. Está en un régimen de protección de testigos. Tuvimos que firmar un convenio de confidencialidad cuando lo entrevistamos. Pero además, él está en una situación especial. Personal. Claro, es un muchacho que, al cual la cárcel, 2 años de cárcel, lo han transformado. Está muy fóbico. En realidad no quiere ser visto. Tiene una especie de fantasía que él mismo comenta de que como a él lo llevó a la cárcel la exposición, dice, ahora no quiero que me vean. No es que tengo miedo de que no es que tengo, digamos, miedo escénico. No, tengo miedo de que me van a ver después en la televisión. Por eso fue muy restringida la imagen de él. Habló de 1000 cosas, muchas conocemos, otras no. Dijo cosas muy duras, habló de crímenes de sangre en Santa Cruz ligados a la apropiación de empresas por parte del sistema de los Kirchner. Habló del miedo que tiene, mucho miedo, porque dice que a él lo amenazaron en la cárcel, estuvo 2 años. ¿Él contó cómo pasó esos 2 años en la cárcel? Pésimo, primero porque él cuenta con mucho detalle que lo tienen preso por evasión fiscal, es el primer preso en la Argentina por evasión fiscal. En realidad fue preso por haber hablado. Cuenta que según él hubo todo un manejo de la cámpora comandado por Cristina para que él estuviera preso y que le mandaban gente a amenazarlo de muerte dentro de la prisión. Él dice que lo metieron preso para exactamente lo contrario de lo que ocurrió, para que no hablara. Para que no hable. Y que al cabo de 2 años, primero lo trabajó mucho la culpa. Él se confiesa muy arrepentido de lo que hizo, de la vida que vivió, de las opciones que tomó. Está muy atormentado porque tiene un chico chiquito al que él no quiso ver porque no quería que el hijo lo viera tras las rejas. El padre está enfermo, lo veía una vez cada tanto porque le hacía milanesas y le llevaba cuando podía las milanesas para que comiera todo el mes. Digamos, cuenta una vida muy jorobada dentro de la prisión. De años que lo amenazó tuvo todo por muerte. En algún momento. Bueno, que durante un tiempo tuvo, no todo, más que todo. Claro. ¿No? Pasaba caminaba por José Ignacio y decía, quiero esta Ferrari de $300.000 o quiero tal modelo. Y hoy antes de la entrevista nos decía, bueno, fueron locuras que cometí cuando tenía 22 años y ahora estoy muy arrepentido. Le habla a Báez. Le preguntamos, ¿qué le dirías a Báez vos desde tu situación? Y dice que no sea un boludo como yo, que hable. Porque la mano que está esperando y que le prometen nunca va a llegar. Describe cómo era la relación con el dinero y explica algo que para mí es crucial, aunque sea lo más aburrido, si querés, o lo menos estridente. Y es algo a lo que yo le vengo prestando mucha atención cuando miramos toda la causa judicial. Dice, acá hay una confusión. Acá estamos viendo las propiedades de Báez, la riqueza de Báez, etc. Pero Báez no era un narcotraficante o un tratante de blancas. Su negocio era legal. Él ganaba esa plata que estamos viendo en la Patagonia con un dinero lícito. ¿Cuál era ese dinero? La asignación de obra pública con sobreprecios. El delito lo cometía otro, que es el que le asignaba la obra pública. Pero eso no está en esta causa que nos están mostrando, está en otra causa. Y después él tenía que negrear plata que tenía en blanco. ¿Para qué? Para pagarle los retornos a los Kirchner en los hoteles de Otesur. Todo esto no lo vemos completo porque son causas desarticuladas. Es verdad eso, porque él tenía que esconder la que había ganado bien para poder darla por otro lado.
Él obtenía plata con un origen legal. Claro. Que era, yo hago obra pública, me la pagan mucho más de lo que me la tienen que pagar. El problema es el que me la paga. Y probablemente se la asignaran en forma parcial. Y me la asignaban de manera predeterminada, orquestada. Perfecto. Era un montaje. Se armaban las licitaciones. Pero tenía la obra. Yo tenía la obra, no tengo que dar explicaciones de eso. Eso es el delito que comete el funcionario, que no está en... No lo vamos a encontrar ese delito revisando estancias en la Patagonia. Claro. Después yo tenía esa plata blanca, pero claro, como el que me había dado la obra irregularmente me pedía el retorno, porque no me la daba por generosidad, me la daba porque quería quedarse él con una plata, esa plata la tengo que negrear con facturas truchas, con servicios simulados. Él cuenta muy bien cómo Báez pagaba además servicios que le prestaban a Austral Construcciones, otras empresas de él, de combustibles, de aviación, y después esa plata negra se derivaba, se volvía a blanquear. ¿Y cómo se blanqueaba? Para que Cristina Kirchner y los Kirchner lo obtuvieran en blanco, con los hoteles de Otesur. Quiere decir que acá hay tres causas. Una causa es la que estamos viendo de Casanelo y el fiscal Marijuán. Hay otra causa que es la causa de los sobreprecios de obra pública, que eso lo tiene el fiscal Ercolini. De eso no sabemos nada. Y hay una tercera causa, que es la causa de Otesur, de cómo los Kirchner recibían el dinero, y esa causa estuvo 9 meses detenida porque no sabíamos quién era el juez. Ahora se la acaban de sacar al juez Rafecas y se la pasaron a Ercolini. Es por eso que algunos de los denunciantes, me refiero a Margarita, a Graciela Ocaña, están pidiendo que haya una mega causa donde esté toda la información en un solo lugar. O por lo menos que estén conectadas entre sí, aunque los fiscales sean los mismos, pero que haya una forma de vincular este lavado de dinero con el origen del dinero de la obra pública y con el retorno o la coima. Una investigación cooperativa. Completa, claro. Y cooperativa. ¿Qué dijo de Cristina? Bueno, él cree que, obviamente él dice que la relación de Báez con Kirchner no es la misma que la relación de Báez con Cristina. Él cree que hoy Báez es Cristina, pero que ha habido un conflicto. ¿Por qué? Porque Báez se interpretaba a sí mismo como un socio de Kirchner, como un amigo de Kirchner, no como un mero testaferro. Y que Cristina lo tomó como un mero testaferro y le pidió la plata pensando que todo lo de él era de ella. Cuenta que lo mismo sucedió con los Eskenazi en YPF. Cuenta, lo vamos a ver esta noche en Odisea a las 23, que Báez en su momento, cuando vio que había un conflicto entre Cristina y los Eskenazi, él quiso quedarse con YPF. Analiza muy bien la relación de Cristina con todos los empresarios ligados a la obra pública y la relación entre ellos. Por ejemplo, el odio entre Báez y Cristóbal López. El desprecio de Cristóbal López. Claro. Porque dice, acá hay varios negocios, no solamente la obra pública, está el juego también. Claro. Que era una fuente también fenomenal de dinero, muy arbitraria. Dice, ¿pero qué pasaba? Cristóbal López se cree un empresario mucho más desarrollado que Báez, y no solamente un testaferro de los Kirchner, había un gran desprecio, pero aclara, a Báez lo cuidaban, Báez era muy protegido, porque Kirchner lo quería. Cristóbal López era un satélite que generaba dinero nomás. Carlos, ¿es consciente Fariña de lo que desató con su arrepentimiento? ¿De todo lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada con los allanamientos? Yo creo que es consciente, no sé si lo puede procesar en su cabeza. Durante el fin de semana, él decidió dar estas notas. Él quiere explicar su situación, quiere explicar por qué lo hizo. Quiere, me parece inclusive, que haya algún testimonio que pueda ver después su hijo de más grande, de por qué hizo todo esto. Y le quería hablar a Báez y decirle a Báez, no hagas la que hice yo, que es confiar en que me van a venir a ayudar. Ahora, está en una situación de estrés, de paranoia, de tensión nerviosa que me parece que expresa un poco que no es del todo consciente de todo, pero está muy sobrecargado de una enorme presión y de un enorme miedo físico. Él se compara con Nisman. Ah, mira. ¿Y tiene miedo de volver a la cárcel? Claro, tiene miedo de volver a la cárcel. ¿Por qué? Porque él considera que durante 2 años la justicia fue extraordinariamente arbitraria con él porque lo llevaron a la cárcel por un delito de evasión cuando en realidad lo estaban llevando a la cárcel por haber hablado. Y cuenta con bastante detalle y un poco de técnica todas las irregularidades que hubo en la cárcel, en la causa para que él estuviera 2 años en la cárcel. Ahora tiene, creo que el 8 de junio, no recuerdo bien si el 8 de mayo o el 8 de junio tiene el juicio oral, creo que es el 8 de junio, y está aterrado porque tiene que ir ante un tribunal oral que lo tuvo arbitrariamente preso según lo que él considera. La nota es extensa, es a fondo, se va a ver hoy a las 11 de la noche en Odisea.
Pero podemos compartir una parte, ¿no, Carlos? Por supuesto. A ver. Supongamos que te lo encontrás hoy a Báez. ¿Qué le dirías? En este contexto en el que estás viviendo ahora. Que no sea tan boludo como yo. ¿Qué quiere decir eso? Y él lo que le va a pasar ahora es, seguramente va a pensar que estando preso, él callándose, lo que va a hacer es actuar con código para sus jefes y que mágicamente va a venir la mano, y eso nunca va a pasar. Hoy en día es un problema para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Es el gran eslabón que puede terminar con todo esto. Y realmente espero que tome la decisión correcta de arbitrar los medios para tener sus garantías y decir lo que realmente pasó para que no le cague la vida a los hijos, sobre todo. Porque es una persona que ama a la familia, ama a los nietos, y es un tipo que se equivocó en hacer partícipe de estas cosas a los hijos. Pasa que también lo hizo por una cuestión de confianza, no tenía personas de confianza, y uno donde primero tiene confianza en la familia. Además, de hecho, si yo pudiera, me gustaría hablar con él o con Martín y decirle que no cometan ¿Con el hijo? Sí, que no cometan el error que yo cometí, porque la mano nunca va a llegar y el tiempo pasa y perdés muchas cosas. Perdés el arraigo con tus hijos, va a perder el matrimonio. ¿Por qué? Y porque si no le queda mucho tiempo. ¿Vos pensás entonces, le recomendarías que hable? Sí, además que no lo haga solamente por él. Pero cuando vos decís ellos y sus jefes, ¿a quiénes te referís específicamente? Sobre todo hoy en día, Cristina Kirchner. O sea, Néstor Kirchner no puede responder porque está muerto. Pero vos decís que cuando murió Néstor, digamos, se rompe de la misma relación. manera que el encubrimiento fiscal de que te hablé, el encubrimiento en la UIF, el encubrimiento en la Procelac, Sí. el tráfico de influencia con el Ministerio Público, con el Ministerio de Planificación, también implica un encubrimiento de no ir a la cárcel. Si vos encubrís una maniobra, encubrís un delito. A ver, díganme si a lo mejor me estoy equivocando yo. Una de las cosas más viciadas que hubo en la época kirchnerista, ¿no fue la justicia? Sí. Sí. Yo me empecé a leer bastante derecho. La justicia, o sea, todos somos iguales ante la ley. La justicia es un poder independiente, poder judicial. Entonces quiero que me expliquen a mí cómo puede haber una agrupación dentro de la justicia, que hasta un nombre le pusieron. O sea, ahí vos lo que estás haciendo es explicitando la discriminación del Poder Judicial. Discriminación en términos de separación, ¿no? Eso no puede pasar. Hay jueces que hacen las cosas para cubrir a otros. Hay jueces que a mí me metieron preso para tapar otra situación. Está mal eso. ¿Hasta dónde tiene que tener miedo Lázaro Báez? ¿Qué cosas son capaces de hacer los supuestos jefes? Cualquier cosa que... Primero, lo más grave de todo esto, que si hay una cosa que ellos no van a querer hacer, es nunca perder su imagen. Ellos, por ejemplo, hablan de un gobierno nacional y popular. Pasa que es fácil hablar de un gobierno nacional y popular, pero cuando vos después te vas al esquema real de las cosas, fue el gobierno que más polarizó las actividades económicas en este país y en manos de personas amigas. ¿Cómo fue eso? La obra pública la tenés dividida en dos o tres personas afines a ellos. El combustible también. El juego también. Las telecomunicaciones también. Decían No, pasa que otros, con Baez no. no podías hablar de Cristóbal porque eran enemigos acérrimos. ¿Cómo es eso? No, son enemigos acérrimos. ¿Por Baez qué siempre se razón? sintió como que el otro lo forreaba porque el otro realmente era un empresario, le daba más entidad como empresario. Y si vos los escuchas hablar de Cristóbal lo que menos quiere es emparentarse con Lázaro. Y después lo tenés en un escalón al costado a Ferreira, que Ferreira no quiere aparecer entre ninguno de los dos. Es ¿Por decir, qué? no sé, porque yo a él no lo conozco, pero lo que sí, la percepción que me da es un tipo que vuela mucho más bajo. Ferreira, En perfil, ¿no? En el perfil. vos decís que Cristóbal se sentía un empresario y lo tenía a Lázaro como una especie de mero testaferro, algo parecido. Es que la realidad marcó un poco así, porque Lázaro no es una persona muy ávida en cuanto al manejo empresarial, porque si no tendría la empresa como la tuvo. Muy primitivo. Pero también quizás el más protegido en ese momento. Acá básicamente se utilizó la obra pública como una cuestión de redistribución de riqueza para unos pocos. En Río Gallegos se ha llegado a hacer una ruta que se pagó 1.600 millones de pesos, camino al escondido, soportando la licitación en la eventual creación de un tercer aeropuerto internacional que nunca se hizo
que la ruta se terminó y cuando termina pasás directamente a un cuadrado de tierra, que ahí va a haber un aeropuerto que en realidad nunca se iba a hacer. ¿Qué expectativa tenés para tu vida? Antes de proyectar cualquier cosa, yo tengo un miedo muy grande con el tema de que yo sigo en manos de, considero yo, de una justicia sin garantías en cuanto a mi estadía en La Plata. A mí el tema de la orden de unificación que no se cumple de manera voluntaria y de los fallos contra derechos es una cuestión que me da mucho miedo a mí. Mi expediente está repleto de fallos inauditos, sin fundamento, que también considero que si a mí no me estuvieran... Que eso yo se lo agradezco al señor fiscal y al señor juez. Si ellos no se hubieran preocupado por mi integridad física, habría dos cosas. O a mí me limpiaban en el penal, así te lo digo de esa manera, y si no me ponían a disposición en el programa de protección de testigos, hubiera pasado eso porque se me hubiera extendido mucho más mi estadía en la cárcel. Me limpiaban en el penal, dice, ¿no? La verdad es que, claro, muchísima presión. Y se ve la imagen de él con gorro, todo tapado. Responde un poco a esto que decías vos de no querer aparecer, medio tapado, medio de perfil. No. Lo del gorro es una cosa que te va a dar una idea de en qué estado está. Él decidió dar esta entrevista, le dio una entrevista a Clarín también y le dio una entrevista al Wall Street Journal. Las tenía pautadas las 3 para hoy, esto lo hicimos al mediodía. Cuando lo fui a ver, me dijo, no, un ataque de pánico por aparecer delante del público. Ajá. Y me dice, y fíjate... Pero la nota la quería dar, quería hablar. Sí, quiero hablar. Lo que no soporto es que me vean. Ajá. Pero quiero contar todo. Y está como con una gran voluntad de contar todo. Y se sacó el gorro y me dice, perdí el pelo durante el fin de semana del estrés que estoy pasando. Ahora, acá. O sea, el gorro es porque se le cayó el pelo por el estrés en las últimas 48 horas. Sí, porque digamos, el recuerdo que tenemos tenía mucho pelo además. Para mí todo es mucho pelo. Bueno, claro, pero igualmente él estaba con todo su pelo. O sea, ¿y ahora tiene todo pelado? ¿Está, o tiene no, un mechón que se le cayó por el estrés. Claro, momento... Fuma muchísimo y pasó un mal momento y está pasando un mal momento. ¿Eso dónde fue, Carlos? Esto no te puedo decir dónde fue, porque firmamos un acuerdo de confidencialidad con el régimen de protección de testigos para poder verlo. Fíjate, está muy bien. Que no vas a encontrar ningún indicio de nada atrás. Es una pared medio amarillenta donde estábamos los 3 sentados con Nico Duhovne. No es donde está durmiendo. No. Fue a un lugar especial para hacer estas notas. Bien, y ahí se lo vio. ¿Y después de la entrevista cuánto duró? Yo creo que más de una hora. Más de una hora. Sí, una hora y cuarto posiblemente, sí. Y tuviste una previa importante también. Tuvimos una hora tratando de ver cómo íbamos a hacer porque habíamos pactado una entrevista televisiva y a último momento me dice, mirá, disculpame, pero yo no quiero aparecer en público. ¿Y después cómo cerró esa nota? Terminaste la nota, ¿se relajó un poco más? Se relajó un poco, estaba bien, se sonreía, pero me dijo, no soporto aparecer. Qué bárbaro. Inclusive mostrá lo menos que puedas de mis imágenes porque él tiene una fantasía, te lo conté, que creo que la psicóloga un poco se la interpretó. En un momento dijo, soy un psicópata, o algo así, dijo, o utilizó alguna frase así. Puede ser, ahora no recuerdo, pero lo que él me dijo antes para explicar por qué este pánico a aparecer en público es, uno termina teniendo la fantasía de que va a terminar volviendo a la cárcel por aquello que lo llevó por primera vez. Claro. Y yo creo que todos los problemas que tuve, inclusive los problemas míos con Báez, esto lo dice en la entrevista, y los problemas de Báez con Cristina, es la locura que cometí yo de aparecer en público, de comprarme la Ferrari, de casarme con Karina Jelinek, digamos, todo ese show me hizo muchísimo daño y yo ahora quedé como con una enorme aprehensión cuenta de exponerme de nuevo públicamente. ¿Te acordás que hasta se decía que era hijo de Kirchner? Lo explica ahí. Ah, ¿lo explica también? Lo explica en la entrevista. Yo le pregunté y él dice que todo eso nació de una leyenda en La Plata, pero obviamente nada que ver. Imperdible, ¿eh? Imperdible la nota hoy a las 11 de la noche en Odisea. Hay que verla. Faniña cuenta todo. Gracias, Carlos. Gracias a vos.